Imagina un lugar donde no hay galaxias, donde no hay estrellas, donde ni siquiera el vacío se comporta como debería. Un lugar tan inmenso que, si estuvieras en su centro, no verías absolutamente nada en ninguna dirección, aunque mirases durante miles de millones de años. Hoy vamos a hablar del vacío más grande jamás detectado en el universo conocido. Una región donde, según todas las leyes que creemos entender, algo debería existir, pero no existe nada. Y lo verdaderamente inquietante no es su tamaño. Lo verdaderamente inquietante es que no debería estar ahí. Durante mucho tiempo, los astrónomos pensaron que el universo era más o menos uniforme. No perfectamente ordenado, pero sí coherente. Galaxias agrupadas en cúmulos, conectadas por filamentos invisibles, separadas por zonas menos densas. Ese patrón tenía sentido. Encajaba con las ecuaciones. Encajaba con lo que sabíamos del Big Bang. Hasta que empezaron a aparecer datos que no encajaban con nada. Zonas enteras del cosmos donde no aparecía absolutamente nada. No una o dos galaxias menos de lo esperado. No un pequeño vacío local. Regiones gigantescas. Oscuras. Silenciosas. Vacías de una forma casi ofensiva para la lógica. Al principio se pensó que era un error. Un problema de observación. Una distorsión causada por polvo cósmico, por interferencias, por una mala interpretación de la luz. Pero los datos se repitieron. Una y otra vez. Desde telescopios distintos, en momentos distintos, analizados por equipos que no tenían relación entre sí. No era un fallo. Era real. Y cuanto más se analizaba, más inquietante resultaba. Porque este vacío no es pequeño. No es moderado. No es una rareza local. Es absurdamente grande. Para ponerlo en perspectiva, la Vía Láctea tiene unos 100.000 años luz de diámetro. Un tamaño que ya resulta imposible de visualizar. Este vacío mide más de 1.000 millones de años luz de extremo a extremo. Dentro de esa región podrían caber miles y miles de galaxias como la nuestra, distribuidas cómodamente. Y aún así seguiría sobrando espacio. Pero no hay nada. Ni galaxias. Ni cúmulos. Ni estructuras claras. Solo ausencia. Los científicos lo bautizaron como el Gran Vacío, aunque ese nombre apenas roza la magnitud del problema. Porque no estamos hablando solo de un espacio vacío. Estamos hablando de una región que rompe los modelos cosmológicos actuales. Según todo lo que creemos saber, una zona así no debería existir. Y aquí empieza el verdadero misterio. Porque el universo no se forma al azar. Después del Big Bang, la materia empezó a agruparse siguiendo pequeñas fluctuaciones de densidad. Esas fluctuaciones dieron lugar a estrellas, galaxias, cúmulos y supercúmulos. Incluso los vacíos conocidos hasta ahora tienen explicación. Son el resultado natural de esa distribución desigual. Pero este no. Este vacío es demasiado grande, demasiado limpio, demasiado perfecto en su ausencia. Es como si alguien hubiera eliminado deliberadamente una parte del universo. Y esa idea, aunque nadie quiera decirla en voz alta, flota constantemente en el fondo de la discusión científica. Algunos investigadores creen que este vacío podría ser una ilusión óptica cósmica. Una distorsión provocada por algo que todavía no entendemos. Otros piensan que es una cicatriz. Una huella dejada por un evento antiguo y violento. Algo ocurrido cuando el universo era todavía joven. Y hay una tercera posibilidad. Una posibilidad mucho más inquietante. Que este vacío sea una pista. Una señal de que nuestro modelo del universo está incompleto. De que hay fuerzas, dimensiones o procesos fundamentales que aún no hemos descubierto. A lo largo de este video, vamos a recorrer todas las teorías. Las más aceptadas. Las más polémicas. Y también aquellas que rara vez se mencionan fuera de círculos muy concretos. Pero hay algo que no voy a explicar hasta el final. Un detalle que, cuando lo conoces, hace que este vacío deje de parecer un simple accidente cósmico. Porque hay algo extraño en su ubicación. Algo aún más extraño en cómo afecta a la luz que lo atraviesa.
Y algo profundamente inquietante en lo que podría haber antes de que el universo adoptara la forma que conocemos. Si este tipo de misterios te interesan, recuerda suscribirte al canal y dejar un like. No ayuda al algoritmo. Ayuda a que sigamos explorando juntos los lugares donde el conocimiento empieza a fallar. Y ahora, sigamos avanzando. Porque el vacío más grande del universo no solo está vacío de materia, podría estar vacío de respuestas. Cuando los astrónomos intentaron entender este vacío por primera vez, lo hicieron con una pregunta aparentemente sencilla. ¿Cómo se detecta algo que no existe? Porque observar un vacío no es como observar una estrella. No emite luz. No refleja nada. No deja una señal directa. La única forma de encontrarlo es observando lo que debería estar ahí, y no está. Durante grandes estudios del cielo profundo, los científicos empezaron a mapear la posición de millones de galaxias. Punto por punto. Distancia por distancia. Como si estuvieran dibujando un mapa tridimensional del universo. Y entonces apareció el hueco. Un hueco tan grande que al principio parecía un error de muestreo. Una zona mal observada. Un área incompleta del catálogo. Pero no lo era. Las galaxias rodeaban ese espacio como si evitaran atravesarlo. Como si algo invisible marcara un límite. Y cuanto más se afinaban los mapas, más claro quedaba que no era un vacío cualquiera. Era una región coherente, definida, con bordes sorprendentemente claros. Eso ya era extraño. Los vacíos normales son difusos. Graduales. No tienen fronteras claras. Este sí. Como si el universo hubiera dibujado un círculo. Y hubiera decidido no poner nada dentro. Pero lo realmente perturbador apareció cuando se empezó a analizar la luz que atravesaba esa región. La luz de galaxias situadas detrás del vacío llegaba a nosotros ligeramente alterada. No lo suficiente como para notarlo a simple vista. Pero sí lo suficiente como para que los instrumentos más precisos lo detectaran. Era como si la luz hubiera viajado a través de un lugar donde el espacio mismo se comportaba de forma distinta. Más lenta. Más estirada. Más fría. Algunos físicos propusieron que esto podía explicarse por la falta extrema de materia. Menos gravedad. Menos interacción. Menos distorsión. Pero los cálculos no encajaban del todo. Porque incluso un vacío necesita cierto contenido mínimo. Partículas virtuales. Fluctuaciones cuánticas. Energía del vacío. Aquí parecía haber menos incluso de eso. Y esa observación abrió una puerta incómoda. La idea de que no solo faltara materia, sino que faltara algo más fundamental. Algo que normalmente damos por sentado. Durante décadas hemos asumido que el vacío del espacio no está realmente vacío. Está lleno de energía. De campos invisibles. De actividad constante a escalas diminutas. Pero ¿y si existiera una región donde esa regla no se cumple? ¿Y si este vacío no fuera simplemente una ausencia de galaxias, sino una ausencia de estructura del propio espacio? Algunos investigadores comenzaron a hablar de una posibilidad inquietante. Que este vacío sea una región donde el tejido del universo es distinto. No roto. No dañado. Sino diferente. Como si el universo tuviera zonas con propiedades distintas, del mismo modo que la Tierra tiene océanos y continentes. Esta idea es profundamente perturbadora. Porque implica que las leyes físicas que creemos universales podrían no serlo. Y aquí aparece una pregunta que incomoda incluso a los científicos más experimentados. Si el universo puede tener regiones así, ¿cuántas más existen que todavía no hemos detectado? Pero el misterio no termina ahí. Cuando se analizó la temperatura del fondo cósmico de microondas, la radiación más antigua del universo, se encontró algo aún más inquietante. Justo en la dirección aproximada de este vacío, hay una anomalía. Una región ligeramente más fría de lo esperado. Una diferencia mínima, casi imperceptible, pero estadísticamente significativa. Demasiadas coincidencias para ignorarlas. Un vacío gigantesco.
luz alterada al atravesarlo, y una huella térmica en la radiación más antigua que conocemos. Algunos científicos creen que todo esto está relacionado. Otros creen que es una casualidad extremadamente improbable. Pero hay una teoría que conecta todos estos elementos, y que no se suele explicar hasta el final. Porque esa teoría no solo intenta explicar el vacío, intenta explicar qué había antes del Big Bang. Y si esa idea es correcta, este vacío no sería un error del universo. Sería un recuerdo. Para entender por qué esa posibilidad resulta tan inquietante, tenemos que retroceder al origen de todo. No al nacimiento de las galaxias. No a la formación de las primeras estrellas. Al principio absoluto. El momento en el que el universo comenzó a expandirse. Durante mucho tiempo se creyó que el Big Bang fue una explosión uniforme. Un evento que ocurrió de la misma manera en todas partes. Pero hoy sabemos que no fue tan simple. El universo primitivo estaba lleno de fluctuaciones. Pequeñas variaciones de energía que con el paso del tiempo se amplificaron. Esas diminutas irregularidades son las responsables de que hoy exista estructura en el cosmos. Sin ellas, el universo sería un mar homogéneo de partículas. Sin galaxias. Sin estrellas. Sin nosotros. Pero aquí aparece una pregunta incómoda. Si las fluctuaciones dieron lugar a estructuras, ¿qué sucede cuando una región no las tiene? Algunos físicos proponen que el gran vacío podría ser una zona donde esas fluctuaciones iniciales nunca ocurrieron. Como si el universo al nacer hubiera dejado un espacio sin semillas para crear nada. Una especie de silencio cósmico desde el principio. Esta idea ya es inquietante por sí sola. Pero no es la más perturbadora. Existe una hipótesis aún más extrema. Que este vacío no sea una ausencia, sino una herida. Una cicatriz dejada por algo que ocurrió antes de que nuestro universo adoptara su forma actual. Según ciertos modelos de inflación cósmica, nuestro universo podría no ser único. Podría ser solo uno entre muchos. En ese escenario, distintos universos nacen, se expanden, y en algunos casos, colisionan. La mayoría de estas colisiones serían imperceptibles, borradas por la expansión posterior. Pero algunas podrían dejar marcas. Regiones donde la energía inicial fue alterada. Donde la estructura nunca llegó a formarse correctamente. Un vacío. Si esta teoría fuera correcta, el gran vacío no sería solo una anomalía estadística. Sería una prueba indirecta de que nuestro universo ha interactuado con algo externo. Algo que ya no está aquí. O peor aún. Algo que todavía existe, pero en otra forma. No todos los científicos aceptan esta idea. De hecho, muchos la consideran demasiado especulativa. Pero hay un detalle que hace que no pueda descartarse tan fácilmente. La forma del vacío. No es aleatoria. No es caótica. Tiene una geometría sorprendentemente suave. Como si algo hubiera pasado por ahí y hubiera limpiado la zona. Además, las simulaciones cosmológicas más avanzadas tienen problemas para reproducir un vacío así sin introducir condiciones iniciales muy específicas. En otras palabras, el universo tiene que forzarse para crear algo como esto. Y cuando la naturaleza necesita ser forzada en un modelo, normalmente es porque falta una pieza del puzzle. Algunos investigadores han ido incluso más lejos. Han sugerido que este vacío podría estar relacionado con la energía oscura, esa fuerza misteriosa que acelera la expansión del universo. Quizá en esta región, la energía oscura actúa de forma diferente. Quizá sea más intensa. Quizá esté empujando la materia hacia afuera, impidiendo que algo se forme en su interior. Si eso fuera cierto, este vacío no sería pasivo. Sería activo. Una región que repele la materia, que deforma el espacio, que influye en todo lo que la rodea. Y eso nos lleva a una última pregunta. Una que raramente se formula en voz alta. Si existiera una región del universo que empuja todo hacia afuera, ¿qué habría en su centro? La respuesta no la voy a dar todavía. Porque para entenderla,
Primero tenemos que hablar de algo que parece completamente distinto, pero que podría estar directamente relacionado. El lugar más frío del universo. ¿Y por qué su existencia podría no ser una coincidencia? Durante años, los astrónomos creyeron haber encontrado el lugar más frío del universo. Una región detectada en el fondo cósmico de microondas, donde la temperatura era ligeramente más baja de lo que debería. La diferencia era mínima. Una fracción de grado por encima del cero absoluto. Pero en cosmología, incluso una variación tan pequeña puede ser monumental. A esta anomalía se la conoció como el punto frío. Al principio se pensó que era una simple fluctuación estadística. Después que podría deberse a errores en los datos. Pero con cada nueva misión espacial, con cada nuevo mapa del universo primitivo, el punto frío seguía ahí. Persistente. Silencioso. Inexplicable. Y entonces alguien se dio cuenta de algo inquietante. El punto frío del fondo cósmico estaba alineado con la dirección del gran vacío. No perfectamente. No de forma obvia. Pero lo suficiente como para levantar sospechas. Demasiadas coincidencias empiezan a parecer un patrón. Si el gran vacío es una región extremadamente pobre en materia, la luz del fondo cósmico que atraviesa ese espacio debería perder energía. Un efecto conocido como efecto Sachs-Wolf integrado. En teoría, eso explicaría el punto frío. Pero de nuevo, los números no encajaban. El vacío tendría que ser aún más grande, aún más profundo, aún más extremo de lo que ya es, como si lo que vemos fuera solo una parte del fenómeno. Esto llevó a una pregunta inquietante. ¿Y si el gran vacío no fuera una estructura aislada? ¿Y si fuera la superficie visible de algo mucho más grande? Algunos modelos proponen que esta región podría ser una transición, una frontera, un lugar donde las propiedades del espacio cambian gradualmente. No una pared, no un borde brusco, sino una zona de paso. Y aquí es donde el lenguaje empieza a fallar. Porque cuando hablamos de fronteras en el universo, implícitamente hablamos de lo que hay al otro lado. Los científicos son cautelosos con estas ideas. Con razón. No hay pruebas directas. Pero hay algo que no se puede ignorar. Si este vacío fuera solo una ausencia de galaxias, no debería afectar de forma tan clara a la radiación más antigua del universo. No debería dejar una huella térmica tan definida. Y sin embargo lo hace. Como si el espacio allí no fuera simplemente vacío, sino distinto. Algunos teóricos han propuesto que esta región podría ser un remanente de una fase anterior del universo. Un estado previo, con otras propiedades físicas. No un universo distinto completo, sino una versión temprana del nuestro, que nunca terminó de desaparecer. Una burbuja fósil. Si eso fuera cierto, el gran vacío no sería una zona donde no hay nada. Sería una zona donde aún queda algo antiguo. Algo que no pertenece del todo a este universo. Y aquí surge una idea aún más inquietante. Si existen regiones donde las condiciones iniciales del universo no se homogenizaron, ¿podría haber zonas donde el tiempo mismo se comporte de forma diferente? No más rápido, no más lento, sino con otra estructura. No tenemos forma de comprobarlo directamente. No podemos enviar sondas. No podemos acercarnos. Todo lo que sabemos proviene de la luz. Y de cómo esa luz cambia cuando atraviesa esa región. Pero incluso así, hay un detalle que los científicos evitan mencionar fuera de círculos muy técnicos. La distribución del vacío no es completamente simétrica. Hay una ligera preferencia direccional. Como si algo hubiera ocurrido desde un lado concreto. Y si ese algo fue un evento, entonces tuvo un origen. Ese origen es lo que vamos a abordar a continuación. Porque hay una teoría final, la más inquietante de todas, que intenta explicar no solo este vacío, sino por qué el universo podría no ser tan estable como creemos. Y esa teoría empieza con una pregunta muy simple. ¿Qué pasaría si el vacío no fuera estable en absoluto? Durante mucho tiempo el vacío fue considerado el estado más básico de la realidad.
la ausencia total, el fondo sobre el que ocurre todo lo demás. Pero en física moderna, esa idea ya no existe. El vacío no está vacío. Está lleno de energía latente, de campos invisibles, de fluctuaciones constantes que aparecen y desaparecen incluso cuando no hay nada más. Y aquí aparece una posibilidad inquietante: que el vacío no sea estable. Algunos modelos teóricos sugieren que el universo podría encontrarse en un estado de falso vacío, una especie de equilibrio temporal, un estado aparentemente estable, pero que no es el más bajo posible, como una bola detenida en una pequeña hendidura en la ladera de una montaña. Parece quieta, parece segura, pero basta una perturbación mínima para que caiga hacia un estado más profundo. Si esto fuera cierto, el verdadero vacío, el estado más estable posible, aún no habría llegado. Y cuando llegue, no lo hará de forma gradual. Ocurrirá de golpe, en una transición brutal. Una burbuja de verdadero vacío que se expande a la velocidad de la luz, reescribiendo las leyes físicas a su paso, eliminando todo lo que conocemos sin previo aviso. En este escenario, no habría explosión, no habría aviso, no habría supervivientes. Simplemente dejaríamos de existir. Esta idea puede sonar extrema, pero es una consecuencia directa de ciertas teorías cuánticas. No es ciencia ficción. Es física llevada hasta sus últimas consecuencias. Y ahora viene la parte verdaderamente inquietante. Algunos investigadores han planteado que el gran vacío podría ser una región donde esa transición ya ocurrió parcialmente. No de forma completa. No lo suficiente como para destruir el universo, pero sí lo suficiente como para cambiar las propiedades del espacio. Una zona donde el vacío es más profundo, más estable, más cercano al estado final. Si eso fuera cierto, el gran vacío no sería solo una ausencia de materia. Sería una advertencia. Un lugar donde el universo ya no funciona exactamente igual. Esto explicaría muchas cosas. La falta extrema de galaxias, la alteración de la luz, la huella en el fondo cósmico, incluso su geometría extrañamente limpia. Pero hay un problema. Si una región de verdadero vacío existiera, debería expandirse, debería crecer, debería devorar el espacio circundante. Y sin embargo, no lo hace, o al menos no de una forma detectable. Eso ha llevado a una última posibilidad: que esta región no sea una burbuja en expansión, sino un remanente detenido, un fragmento congelado de una transición que nunca se completó, un error en el proceso de formación del universo, algo que quedó atrapado entre dos estados, ni completamente normal, ni completamente distinto. Y aquí es donde el misterio se vuelve aún más profundo. Porque si el universo pudo quedar atrapado una vez, podría volver a ocurrir. Quizá no en esta región, quizá no ahora, pero en algún lugar, en algún momento. Y eso cambia por completo nuestra forma de entender la estabilidad del cosmos. El gran vacío dejaría de ser una curiosidad distante. Pasaría a ser una prueba de que el universo no es tan sólido como parece. Antes de terminar, hay un último detalle que casi nunca se menciona. Algo que no tiene que ver con teorías, ni con modelos, ni con ecuaciones. Tiene que ver con probabilidades. Según los cálculos actuales, la probabilidad de que un vacío tan grande exista por puro azar es extremadamente baja. Tan baja que muchos físicos prefieren asumir que falta algo en nuestra comprensión, antes que aceptar que fue simplemente mala suerte cósmica. Y eso nos deja con una pregunta final. Si este vacío no es un accidente, si no es un error estadístico, si no es una ilusión, entonces, ¿qué lo creó? Esa pregunta sigue sin respuesta. Y quizá lo más inquietante de todo no es que el universo tenga regiones donde no hay nada. Es que, en algunos lugares, el universo parece haber olvidado cómo existir. Hay un último aspecto del gran vacío que rara vez se discute incluso entre quienes lo estudian. No tiene que ver con su tamaño,
ni con su forma, ni siquiera con su origen. Tiene que ver con cómo encaja en el mapa completo del universo. Cuando los cosmólogos representan la estructura a gran escala del cosmos, lo describen como una especie de red. Una telaraña gigantesca formada por filamentos de galaxias, cúmulos y supercúmulos, separados por vacíos. Ese patrón aparece una y otra vez en las simulaciones. Es coherente, es predecible. Pero el gran vacío no encaja bien en esa red. Está donde no debería. Rompe la simetría. Introduce una irregularidad que no se replica fácilmente en modelos por ordenador. Es como si alguien hubiera arrancado un trozo de la telaraña, sin romper los hilos de alrededor. Esto llevó a algunos investigadores a plantear una idea incómoda: que el gran vacío no sea una estructura formada, sino una estructura evitada. Como si, durante la evolución del universo, la materia hubiera sido empujada sistemáticamente lejos de esa región. No de golpe, no violentamente, sino de forma constante, a lo largo de miles de millones de años. Una especie de rechazo silencioso. Esta hipótesis se apoya en un detalle curioso. Las galaxias cercanas al borde del vacío muestran, en promedio, movimientos ligeramente distintos a los esperados. No lo suficiente como para ser concluyentes, pero sí lo suficiente como para generar debate. Es como si algo hubiera estado influyendo en su trayectoria durante mucho tiempo. Algo que no vemos. Algo que no interactúa de la forma habitual. Y aquí surge una idea que resulta especialmente inquietante. ¿Y si el vacío no es solo un lugar donde no hay nada, sino un lugar donde no puede haber nada? Un entorno hostil para la formación de estructura. No porque falte materia, sino porque las condiciones fundamentales del espacio lo impiden. Si eso fuera cierto, el gran vacío sería una región del universo donde las reglas son ligeramente distintas. No lo suficiente como para crear efectos espectaculares, pero sí lo suficiente como para impedir que las galaxias nazcan. Una zona estéril a escala cósmica. Esto nos obliga a replantear algo que damos por sentado: que las leyes de la física son iguales en todas partes. Tal vez no lo sean al 100%. Tal vez existan variaciones sutiles, imposibles de detectar localmente, pero devastadoras a escalas gigantescas. Y eso abre una puerta peligrosa. Porque si el universo permite regiones así, también podría permitir regiones con propiedades opuestas. Zonas donde la estructura se forma con demasiada facilidad. Donde la materia se concentra de forma extrema. Donde la energía se comporta de manera inestable. No sabemos si existen. Pero el gran vacío nos dice que no todo el cosmos sigue el mismo patrón. Antes de cerrar este recorrido, conviene recordar algo importante. Nada de esto es definitivo. No hay una teoría cerrada. No hay una explicación única aceptada por todos. El gran vacío sigue siendo un problema abierto. Un recordatorio de que, por muy lejos que miremos, el universo todavía guarda regiones que no entendemos. Y quizá esa sea la lección más inquietante. No que exista un lugar donde no hay nada, sino que, incluso con toda nuestra tecnología, todavía hay partes del cosmos que se resisten a ser explicadas. Si este tipo de contenidos te resultan interesantes y quieres seguir explorando los límites de lo que sabemos, recuerda suscribirte y apoyar el canal. Aquí no buscamos respuestas fáciles. Buscamos las preguntas correctas. Porque a veces, el mayor misterio del universo no es lo que existe, sino lo que falta. Hay algo más que hace que este vacío sea especialmente perturbador. Algo que no se percibe a simple vista pero que aparece cuando se comparan mapas del universo tomados en distintas épocas. El gran vacío no parece evolucionar como debería. Las estructuras del universo cambian lentamente. Las galaxias se mueven. Los cúmulos se reorganizan. Los vacíos crecen, se deforman, se fusionan. Pero este no. Dentro de los márgenes de observación, el gran vacío parece extrañamente estable, como si el tiempo pasara de otra forma allí. No más rápido, no más lento. Simplemente
sin producir cambios visibles. Esto ha llevado a algunos cosmólogos a plantear una posibilidad inquietante: que el vacío esté desacoplado, en parte, de la evolución normal del universo. No completamente aislado, pero sí menos influenciado por el flujo cósmico general. Si esto fuera cierto, significaría que no todas las regiones del universo comparten el mismo ritmo, que algunas zonas avanzan y otras permanecen suspendidas. Esta idea es difícil de aceptar, porque va en contra de uno de los principios más profundos de la cosmología moderna: que el universo a gran escala es homogéneo y evoluciona de forma coherente. El gran vacío parece desafiar esa idea sin hacer ruido, sin explosiones, sin eventos violentos, simplemente estando ahí. Y cuanto más tiempo lo observamos, más incómodo resulta. Porque si existe una región que no evoluciona como el resto, eso significa que nuestra imagen del tiempo cósmico podría estar incompleta. Algunos teóricos han llegado a sugerir que esta zona podría estar relacionada con dimensiones adicionales. No dimensiones espaciales que podamos recorrer, sino dimensiones físicas que influyen en cómo se comporta la energía y la materia. En ciertos modelos, estas dimensiones extra pueden absorber energía del espacio ordinario, dejándolo empobrecido, vacío. No porque falte materia, sino porque parte de su contenido se filtra fuera de nuestro universo observable. No tenemos forma directa de comprobarlo. Pero el gran vacío encajaría sorprendentemente bien en ese escenario. Una región donde algo se escapa, algo que no podemos seguir. Y aquí aparece una reflexión inquietante. Cuando miramos ese vacío, no estamos viendo un lugar lejano en el espacio. Estamos viendo un lugar lejano en el tiempo. La luz que nos llega de sus bordes salió hace miles de millones de años. Lo que observamos es una imagen antigua. Eso significa que el gran vacío podría no ser hoy exactamente como lo vemos. Podría estar cambiando ahora mismo. Podría estar creciendo. O podría estar colapsando. No lo sabríamos hasta dentro de miles de millones de años. Y esa es una de las ideas más inquietantes de toda la cosmología. Que el universo puede estar experimentando procesos enormes, fundamentales, y nosotros solo vemos su eco, mucho después de que hayan ocurrido. Antes de terminar este viaje, queda una última intriga por resolver. Una que conecta todas las anteriores: el tamaño improbable, la alineación con el punto frío, la estabilidad anómala, la posible alteración del vacío mismo. Todo apunta a una conclusión incómoda: que el gran vacío no es un simple hueco en el universo. Es una señal. La pregunta es, ¿una señal de qué? Eso es lo que vamos a cerrar al final. Si juntamos todas las piezas, sin forzarlas, sin exagerarlas, aparece un patrón difícil de ignorar. Un vacío demasiado grande para ser casual. Una región demasiado limpia para haberse formado de manera normal. Una huella térmica en la radiación más antigua del universo. Una estabilidad que no encaja con la evolución cósmica. Y una ubicación que rompe la simetría a gran escala. Cada uno de estos elementos, por separado, podría tener una explicación convencional, pero juntos, empiezan a contar otra historia. Una historia que muchos científicos prefieren no formular de forma directa. Porque hacerlo implica aceptar algo incómodo: que el universo podría no haber nacido en un solo acto uniforme. Podría haber nacido con imperfecciones. Algunos modelos recientes sugieren que el Big Bang no fue un evento único y limpio, sino una transición, un cambio de estado. Antes del Big Bang, el universo, o algo parecido a él, podría haber existido en una fase distinta, con otras reglas, otra estructura, otra estabilidad. El nacimiento de nuestro universo habría sido una especie de reorganización. Una cristalización del espacio y el tiempo tal como los conocemos. Pero como ocurre en cualquier transición física, no todo se transforma perfectamente. Pueden quedar defectos. En los cristales se llaman dislocaciones. En los materiales, impurezas. En el universo,
podrían manifestarse como regiones donde la estructura nunca llegó a formarse. El gran vacío podría ser uno de esos defectos. No una ausencia creada después, sino una falla original. Un lugar donde el universo nunca terminó de solidificarse. Eso explicaría por qué no hay galaxias, por qué la energía se comporta distinto, por qué la luz se altera, por qué el fondo cósmico conserva una huella anómala. No sería un hueco excavado en el universo. Sería una zona donde el universo nunca llegó del todo. Y si esto es cierto, entonces el gran vacío no es una excepción aislada. Es una pista. Una prueba de que el nacimiento del cosmos fue más complejo, más caótico y menos perfecto de lo que solemos imaginar. Pero aquí llega el punto más inquietante. Si el universo pudo nacer con defectos, eso significa que no todo lo que vemos hoy tiene que tener una explicación dentro de las leyes actuales. Significa que hay zonas que obedecen reglas heredadas de un estado anterior, reglas que ya no dominan el resto del cosmos. Y eso implica algo aún más profundo, que el universo observable podría ser solo una fase, no el estado final, no el único posible. El gran vacío sería entonces un recordatorio silencioso de que el universo tiene historia más allá de lo que podemos ver. Una cicatriz antigua que no ha desaparecido. Y aquí está la intriga final. Si existen defectos del nacimiento del universo, si hay regiones donde la estructura nunca terminó de formarse, entonces el Big Bang no fue un comienzo absoluto. Fue un cambio. Y como todo cambio incompleto, dejó restos. El gran vacío no nos habla del fin del universo, ni de su destrucción. Nos habla de algo más inquietante, que incluso el origen de todo no fue perfecto, y que, en algún lugar del cosmos, aún existen regiones donde el universo no terminó de empezar. Hay una última consecuencia de todo esto que casi nunca se menciona, porque no tiene que ver con telescopios, ni con ecuaciones, ni con modelos cosmológicos. Tiene que ver con nuestra posición. Porque cuando observamos el gran vacío no lo hacemos desde fuera. Lo observamos desde dentro del mismo universo que lo contiene. Y eso importa. Si el vacío es un defecto, una región donde el universo no terminó de formarse, entonces no es algo completamente ajeno. No es otro lugar. Es parte del mismo tejido del que nosotros estamos hechos. Eso significa que las mismas leyes que fallaron allí son las leyes que aquí damos por sentadas. El gran vacío no es un objeto distante y exótico. Es una demostración silenciosa de que el universo puede tener zonas donde las reglas dejan de producir lo que esperamos. Y eso cambia la forma en la que deberíamos interpretar cualquier observación extrema. Porque cuando algo no encaja, solemos pensar que es un error. Un dato mal medido. Una anomalía que se corregirá con más información. Pero a veces, una anomalía no es un fallo del experimento. Es un fallo de la suposición. Durante mucho tiempo asumimos que el universo, a gran escala, debía ser suave, continuo, coherente. El gran vacío pone en duda esa idea sin necesidad de romper nada. Simplemente, no está donde debería. No crece como debería. No se comporta como debería. Y aún así, existe. Algunos cosmólogos han planteado una reflexión inquietante a partir de esto. Que quizá no estamos viendo un universo mal formado en ese punto, sino un universo honesto. Un universo que muestra, sin disimular, sus imperfecciones. Porque si el cosmos fuera perfectamente uniforme, perfectamente estable, perfectamente explicable, no habría lugar para el misterio. Y sin embargo aquí estamos, intentando entender una región que parece resistirse a toda explicación definitiva. El gran vacío no nos amenaza. No se expande hacia nosotros. No altera nuestra galaxia. Simplemente permanece. Como una pregunta sin respuesta. Como un recordatorio de que, incluso a la escala más grande posible, la realidad puede contener huecos que no sabemos rellenar. Y quizá eso sea lo más inquietante de todo. No que exista un lugar donde no hay nada, sino que exista un lugar donde nuestra comprensión no llega. Porque mientras ese vacío siga ahí,
silencioso, inmenso, inexplicable. Seguirá recordándonos que el universo todavía guarda secretos, que no se revelan con más luz, sino con más dudas. Y quizá en el fondo, ese sea el verdadero vacío. Aún así, hay una pregunta que sigue flotando, incluso después de todo lo que hemos recorrido. Una pregunta sencilla, pero profundamente incómoda. Si el universo permite la existencia de un lugar así, ¿por qué solo uno tan extremo? Porque vacíos hay muchos. Pequeños, medianos, comunes. Forman parte natural de la estructura cósmica. Pero este no. Este destaca. Sobresale. Rompe la escala. Y cuando algo rompe la escala, rara vez es casual. Algunos científicos han intentado responder a esto con una idea sorprendentemente simple. Quizá no sea el único. Quizá existan otros vacíos similares, pero no los vemos. No porque estén ocultos, sino porque no estamos en la posición adecuada para detectarlos. La mayoría de nuestros métodos dependen de contrastes, de comparar lo que hay con lo que falta, de observar cómo la luz cambia al atravesar regiones distintas. Si existiera un vacío igual de grande, en otra dirección, pero sin una alineación clara con nuestras referencias actuales, podría pasar desapercibido. Eso significa que el gran vacío podría no ser una excepción absoluta. Podría ser simplemente el único que, por casualidad cósmica, está colocado de una forma que nos permite verlo. Y esa posibilidad es inquietante, porque implicaría que el universo podría estar salpicado de regiones así, cada una con sus propias propiedades, cada una heredera de condiciones que no comprendemos del todo. Islas de rareza en un océano aparentemente normal. Pero incluso si solo existiera su mera presencia ya es suficiente para incomodar. Porque nos obliga a aceptar algo fundamental, que el universo no tiene la obligación de ser comprensible. Que nuestras teorías no son leyes grabadas en la realidad, sino aproximaciones, mapas incompletos. El gran vacío no contradice directamente la física conocida. La rodea, la estira, la lleva hasta un punto donde empieza a perder nitidez. Y ahí, en ese borde borroso entre lo que sabemos y lo que intuimos, es donde nacen las preguntas más profundas. No sobre galaxias, no sobre estrellas, sino sobre la naturaleza misma de la realidad. Quizá dentro de miles de años tengamos una explicación clara, una ecuación elegante, un modelo definitivo. O quizá no. Quizá este vacío siga ahí, observado, medido, cartografiado, pero nunca del todo entendido. Y si ese acaba siendo el caso, no significará que hayamos fracasado. Significará que el universo es más grande que nuestras respuestas, porque a veces, el mayor misterio no es lo que el cosmos nos muestra, sino lo que, deliberadamente, parece haberse llevado consigo. Hay una última capa de este misterio que rara vez se aborda, porque no encaja bien ni con la física ni con la intuición. Tiene que ver con el silencio. No un silencio metafórico. Un silencio real, medible. Cuando los astrónomos estudian regiones densas del universo, encuentran ruido, emisiones, interacciones, señales superpuestas unas sobre otras. Pero en el gran vacío, todo es distinto. Incluso a nivel de radiación de fondo, esa región parece más callada. No completamente muda, pero sí menos activa de lo que cabría esperar incluso para un espacio vacío. Como si el universo allí no solo careciera de materia, sino de historia. Y eso es profundamente inquietante, porque la historia es lo que deja huellas, colisiones, explosiones, procesos violentos. El universo primitivo fue caótico, extremadamente ruidoso. Y sin embargo, esta región parece no haber participado del todo en ese caos. Como si hubiera quedado al margen. Algunos cosmólogos han sugerido que el gran vacío podría ser una región que se desacopló muy pronto del resto del universo.
tan pronto que apenas recibió información del proceso de formación general. No porque algo la expulsara, sino porque nunca terminó de integrarse. En este escenario, el vacío no sería una consecuencia tardía, sino una zona que, desde los primeros instantes, quedó fuera del flujo principal de acontecimientos. Una especie de zona muerta cosmológica. Y aquí aparece una idea difícil de ignorar. En muchos sistemas físicos complejos, cuando una parte queda aislada demasiado pronto, evoluciona de forma distinta, o deja de evolucionar casi por completo. Eso es exactamente lo que parece haber ocurrido aquí. El gran vacío no muestra señales claras de interacción pasada. No hay restos. No hay cicatrices internas. Solo ausencia. Y esa ausencia no parece producto de destrucción, sino de no participación. Como si el universo hubiera seguido adelante, y este lugar se hubiera quedado atrás. Esto plantea una pregunta final, más filosófica que técnica, pero imposible de evitar. Si el universo puede contener regiones que nunca llegaron a formar parte plena de su historia, ¿qué define realmente la existencia? ¿Es existir estar lleno de materia? ¿Estar sometido a leyes? ¿O simplemente ocupar un lugar en el mapa aunque no ocurra nada en él? El gran vacío ocupa espacio, curva la luz, deja huellas sutiles, pero parece no haber vivido. Y eso lo convierte en algo único. No es un cementerio de galaxias. No es el resultado de una catástrofe. Es un lugar donde nunca pasó nada. Y quizá, al final, eso sea más inquietante que cualquier explosión cósmica. Porque nos recuerda que el universo no solo crea, también puede omitir. Y lo que omite puede ser tan revelador como lo que decide mostrar. Y con esa idea llegamos al borde final de este recorrido. Porque cuando juntamos todo, el tamaño imposible, la ausencia extrema, la estabilidad anómala, el silencio, la falta de historia, aparece una conclusión que no es científica en el sentido estricto. Pero tampoco puede ignorarse. El gran vacío no se comporta como un lugar del universo. Se comporta como una excepción al propio concepto de universo. No parece seguir el mismo relato que el resto del cosmos. No comparte su pasado. No participa de su evolución. No contribuye a su estructura. Simplemente está, como un paréntesis gigantesco en la realidad. Y aquí es donde el misterio se vuelve definitivo. Porque si el universo puede contener regiones donde nada ocurrió, donde nada se formó, donde nada evolucionó, entonces el Big Bang no fue un evento que lo impregnó todo por igual. Fue un proceso, con límites que no vemos claramente, pero que dejan huellas. El gran vacío podría ser una de esas huellas, un lugar donde la expansión llegó, pero la historia no. Donde el espacio nació, pero el contenido no. Y eso nos obliga a aceptar algo profundamente inquietante. Que el universo no es solo lo que existe, también es lo que no llegó a existir. Regiones descartadas, omitidas, ignoradas por el propio proceso cósmico. Cuando miramos ese vacío, no estamos viendo nada. Estamos viendo una decisión antigua del universo. Una zona que quedó fuera del relato principal. Y quizá por eso nos incomoda tanto. Porque nos recuerda que la realidad no está obligada a ser completa, ni coherente, ni justa en su distribución. El gran vacío no es un misterio porque no sepamos medirlo. Lo medimos. Lo cartografiamos. Lo analizamos. Es un misterio porque, incluso con todo eso, no encaja. Y tal vez nunca lo haga. Tal vez su función no sea ser entendido, sino recordarnos algo esencial, que incluso en un universo lleno de galaxias, energía y movimiento, puede existir un lugar donde la realidad simplemente pasó de largo. Y ese lugar sigue ahí, inmenso, silencioso, vacío, no como una amenaza, no como un presagio, sino como una pregunta abierta, que el universo por ahora
no tiene intención de responder. Hay algo más que hace que este vacío sea imposible de ignorar. Algo que no tiene que ver con teorías complejas ni con física avanzada. Tiene que ver con nosotros. Porque cuando los astrónomos calculan la probabilidad de que un vacío así exista, no solo es baja, es absurdamente baja. Tan baja que, estadísticamente, no deberíamos estar observándolo. En un universo como el nuestro, con miles de millones de galaxias distribuidas a gran escala, la aparición de una región tan extrema debería ser casi imposible. Y sin embargo aquí está. Eso ha llevado a algunos científicos a plantear una idea incómoda, casi tabú, que el hecho de que podamos observar este vacío no sea casual. Que nuestra posición en el universo podría estar de algún modo relacionada con su existencia. No porque el vacío tenga conciencia, no porque haya intención, sino porque los universos que permiten observadores podrían no ser universos perfectamente uniformes. Podrían ser universos con imperfecciones, con fallos, con anomalías profundas. En ese sentido, el gran vacío no sería un error, sería una consecuencia, una señal de que vivimos en un universo que no es promedio, sino uno de los pocos donde la estructura se organizó lo suficiente como para permitir la vida, pero no lo suficiente como para borrar todas sus irregularidades. Esto no convierte al vacío en algo especial por sí mismo. Lo convierte en un recordatorio de que el universo que habitamos no es el más simple posible, ni el más limpio, ni el más elegante. Es uno que funciona, pero con cicatrices. Y quizá esas cicatrices son el precio de existir. Y ahora sí, llegamos al final. Después de todo lo que sabemos, y de todo lo que no, el gran vacío sigue ahí. Inmutable. Silencioso. Indiferente a nuestras teorías. No se expande hacia nosotros. No amenaza a la Tierra. No es el inicio de un desastre cósmico. Su inquietud no está en lo que hace, sino en lo que representa. Representa un límite. Un punto donde nuestras explicaciones dejan de avanzar con seguridad. Donde el universo deja de comportarse como esperamos. Sin necesidad de romper ninguna ley de forma evidente. El vacío más grande del universo no nos dice que el cosmos sea hostil. Nos dice algo más sutil y más perturbador. Que la realidad puede contener regiones que no tienen propósito, que no tienen historia, que no tienen explicación clara, y aún así existen. Y mientras ese vacío siga ahí, recordándonos que incluso el origen del universo pudo ser incompleto, seguirá planteando la misma pregunta silenciosa. Si el cosmos puede crear lugares donde no ocurrió nada, ¿qué más pudo haber ocurrido? Y nunca llegaremos a saber. Ese es el verdadero misterio. Y permanece abierto. Y con esto cerramos el viaje. El vacío más grande del universo no es solo una región sin galaxias. No es solo una anomalía estadística. Es un recordatorio silencioso de que, incluso a la mayor escala imaginable, el universo no está obligado a darnos todas las respuestas. Puede dejar huecos. Puede dejar preguntas abiertas. Puede dejar regiones donde la explicación se diluye. Y solo queda la duda. Hemos explorado teorías, posibilidades y límites. Pero el vacío sigue ahí, inmenso, inalterable, como si su función no fuera ser comprendido, sino observado. Y quizá ese sea su verdadero papel. Recordarnos que el conocimiento siempre tiene fronteras, y que más allá de ellas no siempre hay certezas, sino misterio. Si este tipo de historias sobre el universo, lo desconocido y los límites de la realidad te interesan, suscríbete al canal, dale me gusta al video, y compártelo con alguien a quien también le intrigue lo que hay más allá de lo visible. Aquí seguimos explorando preguntas que no siempre tienen respuesta, pero que merecen ser formuladas. Gracias por acompañarme hasta el final. Y recuerda, a veces el mayor secreto del universo no está en lo que vemos, sino en lo que falta. Buenas noches.